Le damos la bienvenida a Matías Cremonte, abogado laboralista, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. ¿Cómo estás? Te habla Lucas Sarri y Claudio Bustelo aquí en Intereses Colectivos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, queríamos ¿Me charlar... escuchan bien? Sí, Ahora ahora sí, te sí. escuchamos bien. Perfecto, gracias. Queríamos charlar Bueno. con vos sobre lo que se viene en tema de materia laboral, obviamente el tema de la reforma regresiva, no progresiva, regresiva que impulsa Claro. este gobierno, más allá de los resultados que son obviamente visibles, lo que hablábamos recién con Claudio, para nosotros inexplicables por lo que se está viviendo, pero bueno, Guillermo Franco confirmó que los proyectos que se van a presentar en el Congreso serán el tema de la reforma laboral y tributaria. Y bueno, queríamos saber si vos tenías alguna idea de lo que se sabe de este contenido, qué es lo que se puede vislumbrar a Esperar. futuro. Bueno, a ver, no hay que ser muy perspicaz para saber cuál es el proyecto general respecto al mundo del trabajo de este gobierno. Primero porque lo intentó en el decreto de necesidad de urgencia número 70 de diciembre del 23, lo recordarán. Sí. La justicia laboral lo declaró inconstitucional, pero era muy profundo y ambicioso. Luego, en la reforma que incluyeron en la ley bases, aprobaron una parte, pero no todo, pero quiere decir que hay aspectos que quedaron pendientes. Probablemente lo más destacable de lo que se escucha del objetivo, de lo que es el proyecto de la reforma, es el banco de horas, ¿no? O sea, Claro. la flexibilización total de la jornada de trabajo, pero también, según las declaraciones que ha hecho el propio secretario de Trabajo, Cordero, hace pocos días, van por la preeminencia de la negociación colectiva por empresa, a diferencia de lo que hoy ocurre, que es la preeminencia de la negociación colectiva por rama de actividad. En Claro. fin, va por una reforma evidentemente muy profunda. Sí, aparte de reforma sindical, ¿no? Laboral, previsional, es como que abarcan todos los aspectos. Sí. Y en lo que hace a la negociación colectiva es darle, por supuesto, en el punto de flotación de nuestro modelo, que tiene que ver con eso, ¿no? Con que la negociación colectiva por actividad establece un piso para la negociación, para lo que significan los derechos de los trabajadores en cualquier rama de actividad, que luego por empresa puede ser mejorado, pero nunca ese piso perforado. Sin embargo, el secretario de Trabajo ha planteado que ese piso debe transformarse en un techo y entonces por empresa se puedan establecer, por ejemplo, salarios inferiores a lo que dice el convenio de actividad, que es un viejo anhelo del empresariado argentino. Lo ha intentado a través de maniobras corruptas en la ley Banelco, se aprobó en aquel momento, aunque duró poco, la preeminencia de la negociación colectiva por empresa, y ahora vuelven indudablemente con el mismo objetivo. También hablaban del fin de la autoactividad, ¿no? Que los convenios, no, Por supuesto, que un ahí convenio empieza a tiene caer, que ver ¿no? con lo mismo. Tiene que ver con lo mismo, con ir a la mayor situación de debilidad posible de los sindicatos, que es llevar la negociación colectiva a menor nivel. ¿Qué significa? La fuerza que tiene un sindicato, una federación, negociando un convenio a nivel nacional con la Cámara Empresaria, es mucho menor que la que va a tener una empresa determinada puntualmente, que depende del grado de compromiso, de sindicalización en esa empresa puntual, de los trabajadores afectados. Y la ultraactividad es lo mismo, porque es decir, bueno, es poner una espada de Damocles en cada negociación diciendo, bueno, las partes son libres de negociar lo que quieran, tendrán la fuerza de negociar mejor o peor, pero si no negocian antes de determinado tiempo, caen al abismo, Claro. porque pierde vigencia el convenio colectivo y se cae en el piso, por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo. Claro. Quedan absolutamente desprotegidos de todo, directamente, a merced de los empresarios, lo que quieran y de su voluntad. Que es en definitiva el programa de este gobierno y de todos los gobiernos de derecha en general, ¿no? Ellos, fíjate que cuando dicen cuando Argentina fue un país en potencia, y hablan de 1880, y hablan de 1910, y hablan de cualquier momento histórico en el cual no existía el derecho del trabajo, no existía la justicia laboral, no existían los sindicatos, o si existían eran ilegales y perseguidos. Entonces, ese es
su verdadero programa, ¿no? El retorno al liberalismo absoluto con un abstencionismo del Estado, un abstencionismo falso, porque Claro. si en una relación hay un poderoso y un débil, la no intervención del Estado es una intervención en favor del poderoso, ¿no? Sí, sí. Que en el caso de la relación capital-trabajo es notorio. Sí, yo me acuerdo de imágenes que me vienen a través de libros de esas épocas, de esos años que vos mencionado, donde había trabajadores prácticamente hacinados en una piecita, 20 trabajadores durmiendo y, por la comida y prácticamente cuasi esclavos serían. Sí, claro. Y en definitiva, la falacia del liberalismo lo que plantea es que el trabajador o la trabajadora individualmente está en igualdad de condiciones de negociar con el empresario, como en el marco de cualquier contrato civil, lo que sea mejor para las partes. Y eso, insisto, es una falacia porque obviamente el derecho al trabajo existe, o el derecho social en general, sobre la idea de que hay una parte que no está en igualdad de condiciones con la Claramente. otra para negociar individualmente. De hecho, por eso existe los sindicatos y la acción colectiva, porque lo colectivo suple la debilidad de lo individual. La ley de contrato de trabajo tiene un artículo muy lindo, que es que en la ley original del 74, que la dictadura lo derogó y que después se reimplantó hace algunos años, un proyecto del doctor Recalde cuando era diputado, que dice que las desigualdades que crea la ley de contrato de trabajo en favor de una de las partes debe entenderse como compensatoria de las desigualdades que existen en la realidad, en la relación capital-trabajo. Bueno, ese es el derecho al trabajo y eso es lo que viene a destruir. Sí, sí. Justamente. El tema también lo que va a pasar con el sector informal, porque imagínate que si en el sector formal se está viviendo, se va a vivir esto, el contexto de los innumerables derechos que no gozan, obviamente, los trabajadores, va a ser aún peor, digamos, estas reformas, como vos pensás, o obviamente se va a imponer dentro de lo que es el sector no formal. Sí, a ver, por supuesto que si el piso de lo formal es bajo, lo informal supone el incumplimiento de esos pisos y por lo tanto un empeoramiento en materia de derechos. Ahora, los trabajadores informales, o sea, el trabajo no registrado, tiene los mismos derechos que el trabajo registrado. Claro. Lo que ocurre es que el Estado no hace cumplir la legislación. No es que existe una categoría y entonces, bueno, estos trabajadores como no están registrados tienen menos derechos. Es absurdo, digamos, ¿no? Todos tienen los mismos derechos. El hecho es que en esos casos el Estado no lo controla y no hace cumplir la ley. Parece una ilegalidad. Es lo mismo que si ese empresario comprara mercadería robada o se colgara de la luz para no pagar los servicios públicos o, bueno, cualquier otro tipo de ilegalidad en el marco de su relación comercial, de su emprendimiento. Bueno, las mismas consecuencias debiera tener no registrar una relación laboral. Si no paga un crédito lo ejecutan, si no pagan alquiler lo desalojan, si no paga o comete cualquier otro delito hasta por ir preso, pero si no registra una relación laboral es algo absolutamente tolerado y se plantea que en realidad el problema es de la legislación laboral supuestamente demasiado rígida. Bueno, no, eso es un relato que tenemos que cuidarnos de no repetir y no darlo por cierto, ¿no? Claro, y a nivel histórico, bueno, justamente el argumento que usa del gobierno y bueno, la derecha en general, que esto es una modernización o pretende ser una modernización laboral. ¿Qué pasó a lo largo de la historia cuando se aplicaba esta política? Que no es la primera vez que la vivimos, ¿no? Ya lamentablemente tuvimos algunos anticipos en otras épocas de nuestra rica historia argentina, ¿no? ¿Qué pasa justamente cuando se aplica estas normativas o estas paquete de medidas, leyes, lo que quiera implementar, y a su vez qué pasa cuando hubo épocas también en nuestra historia que se le dio más derechos a los trabajadores, o sea, a nivel empleo, ¿cómo lo ves la situación? ¿Cómo lo viste a lo largo del tiempo? Sí, la verdad es que la legislación laboral no tiene ningún tipo de efecto en la economía, Claro.
en los niveles de empleo, en el crecimiento económico en general. Eso depende de la política económica de un gobierno, no de la legislación laboral. Con una legislación totalmente debilitada y flexibilizada, en los 90 llegamos a un 25% de desempleo, Claro. y con una legislación supuestamente rígida, retrocedió algunos años después al 4%. Y esto, bueno, eso es un ejemplo argentino, pero está estudiado en el mundo. La OIT encargó a un conjunto de expertos hace algunos años un estudio sobre los efectos de las reformas laborales regresivas y concluyó, pero analizando experiencias en países desarrollados, en vía de desarrollo, no desarrollados, de todos los continentes, es decir, no es solo un análisis sesgado o reducido. La conclusión fue que en ningún caso una reforma laboral regresiva tuvo como efecto un crecimiento del empleo, un crecimiento de algún indicador económico y social. Eso es una gran falacia. Y respecto del título, ¿no?, de la modernización, es casi un chiste que se cuenta solo, ¿no?, porque lo que proponen en general es el retorno, como decía hace un rato, al siglo XIX, a principios del siglo XX. Tiene mucho más que ver con un retroceso al momento en el cual no existía legislación laboral que a una supuesta legislación del futuro, un ayornamiento o una modernización, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, sin ir más lejos, la ley base incluía algunos puntos laborales que supuestamente iban a mejorar la calidad del empleo y bueno, lo hemos visto que no fue, más diría todo lo contrario, ¿no? Porque, Todos los indicadores se deterioraron, efectivamente. Creció el empleo no registrado, creció el desempleo, cayó la actividad económica. En fin, bueno, por un lado demuestra eso, de que no existe relación. sí, sí. No existe relación entre la legislación laboral y la economía en general. Claro. El rol del sindicato, bueno, obviamente que es importantísimo en los tiempos que se viven, va a tener también un impacto con estas reformas que se van a hacer. Obviamente un ejemplo en la negociación del tema de la paritaria con empresa que se quiere hacer como algo, no sé bien, vos me vas a saber corregir, pero como que vas a arreglar directamente con tu patrón qué vas a cobrar, es un poco así, ¿no? Lo que quieren imponer. Bueno, pero eso no resiste menor análisis, ¿no? O sea, ¿quién está en igualdad de condiciones con el empleador para negociar un salario sin ningún piso? Y bueno, lo decíamos recién, esa es la razón de ser del derecho del trabajo y es la razón de ser de la existencia de los sindicatos. En realidad hay un ataque a todo lo que tenga que ver con lo colectivo, hay un ataque a los sindicatos, hay un ataque a la justicia laboral, hay un ataque a la abogacía laboralista, hay un ataque a todo lo que suponga representar trabajadores, superar la individualidad de un trabajador totalmente en una situación desventajosa frente al empleador a través de todas estas herramientas que recién mencionaba. Debilitando esas herramientas se llega a ese objetivo que es la relación individual entre trabajadores y empleadores, que es lo mismo que la sumisión, ¿no? Claro. Sí, sí, la relación de fuera no es la misma a nivel individual que colectivo, por supuesto. Eso está claro y lo que me parece se busca, ¿no? Debilitar, como decías vos, las organizaciones sindicales y todo lo que es colectivo. A tu criterio, ¿cuáles serían las reformas progresivas que pueden llegar a implementarse a nivel laboral y que justamente sirvan para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a su vez para los derechos, ¿no? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de modernizar la legislación laboral, la más antigua que está vigente todavía es la ley que limita las jornadas a 8 horas diarias. Sí. Sin embargo, nadie plantea que, digo, desde el gobierno o de los que plantean que es necesario modernizar las relaciones laborales, que esa ley que tiene un siglo debe ser ayornada. ¿Y qué significa ser ayornada? No crear un banco de horas, no extender la jornada a 13 horas. Ayornarla significa priorizar el descanso de los trabajadores, aprovechar el incremento y la productividad generado por los avances tecnológicos, claro, para que se pueda trabajar menos y que haya más tiempo de descanso, conciliación de la vida laboral y la vida familiar o social. Bueno, no. Eso es solo un ejemplo de cuál es el sentido de las reformas laborales que impulsa el gobierno. Pero pudiera limitarse también mucho más
la tercerización, de modo de que no se desresponsabilice al empleador principal y no haya tanta diferencia entre lo que cobra un trabajador directo de una empresa con un trabajador contratado a través de una empresa contratista, que es una forma legal de dividir los colectivos en lugar de trabajo, sobre todo discriminar a algunos en perjuicio de otros para que ganen menos, para que tengan otro empleador, o bueno, terminar con el periodo de prueba que originalmente era de 1 mes, después se llegó hasta 3 meses, era lo que más tiempo duró, y ahora se extendió hasta 12 meses. Claro. Eso crea una rotación entre trabajadores del mismo lugar, de modo tal que durante casi 12 meses o unos días antes que se cumple ese plazo, se pueda rotar y contratar a otro que va a estar en igual situación de sumisión y no va a ejercer ningún derecho, ni negarse a hacer tareas que no correspondan, en función de que tiene la promesa de que sea renovado su contrato o sea efectivizado. Sí, sí, un círculo vicioso que las empresas se acostumbren y bueno, Claro. lo hagan eterno, ¿no? Eso, con todos sus trabajadores. Y esto que comentabas de la reducción de la jornada laboral, justamente es algo que se viene hablando en otra parte del mundo, ya no es algo nuevo y muchas veces inclusive que tanto miramos a Europa, al primer mundo, estas cosas no las copiamos solamente lo que queremos copiar, pareciera, ¿no? La jornada en Argentina es de la más extensa del mundo, todavía continúan 48 horas semanales. El mundo se ha reducido a 44, 40, 36. En algunos lugares se experimenta la semana de 4 días laborables. Bueno, acá continuamos en 48 y se plantea ampliarla o flexibilizarla de modo muy perjudicial. Sí, hasta 12 horas se hablaba. Sí. Sí, pero bueno. Bueno, creo que nos quedamos Sí, sin tiempo. ya estamos llegando. Yo me quedo con el análisis, cuando dijimos no resiste análisis, me quedé pensando en las elecciones también, ¿viste? A nivel general, porque lo que hablábamos con Claudio de que sorprendió de una manera irrisoria, no tanto por haber ganado, sino por el resultado más que nada. Y estas reformas que se vienen, que se habían hablado y demás, parece que la gente mucho no escuchó, no le importó y bueno, votó algo obviamente desde el enojo, como viene pasando estos últimos años. Así que... Bueno, pero eso, perdón, Sí. eso tiene que ver con un nivel de representación que es el del Congreso Nacional, en el sistema representativo tradicional de nuestra forma de gobierno. Pero eso no significa que en cuanto trabajadores y trabajadoras, digamos, quienes están afectados directamente por una reforma laboral, no tengan otras herramientas igualmente constitucionales para oponerse. No es que el Congreso constituido de determinada manera, con sus mayorías y minorías, ya sellan la suerte de cualquier reforma que sea regresiva si se encuentran las mayorías. Los trabajadores, los sindicatos tienen muchas otras herramientas, como la huelga, como la movilización, la libertad de expresión. Hay muchas formas de oponerse a reformas laborales, aunque el Parlamento tenga la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, movilizándose al Parlamento para que no se apruebe. Y son también herramientas que surgen del sistema constitucional que tenemos. Tal cual, y esperemos se utilicen porque creo que va a ser necesario. Bueno, Matías, ojalá. Gracias. Bueno, al contrario. Un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Abrazo grande.